Hola a todos, soy Juan Ignacio García, residente de radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Belviche. Y lo primero de todo, dar gracias al Combine por invitarme a presentar esta charla en la que voy a hablar de los resultados que hemos publicado recientemente en Journal of Neuroimaging, que en colaboración con el grupo Rossetti hemos abordado una pregunta crucial en la tromectomía mecánica de ictus isquémico, que es si debemos dar por bueno un resultado TICI-2B obtenido en la primera pasada o por si por el contrario conviene realizar pases adicionales para lograr una reperfusión más completa. Este es un tema de gran interés en la neuroradiología intervencionista, dado que la reperfusión exitosa, definida convencionalmente como TICI 2B o superior, es el objetivo primario en el tratamiento endovascular del ictus. Sin embargo, persiste la duda sobre si perseguir una recanalización perfecta, S2C o 3, tras una reperfusión parcial temprana, si realmente mejora los desenlaces clínicos o si por el contrario añade riesgos y retrasos innecesarios en el tratamiento. En esta charla vamos a analizar los hallazgos del trabajo y las implicaciones clínicas que este puede tener. Hablar brevemente de la escala DICI modificada, que mide el grado de reperfusión tras la trombectomía, siendo 0 la ausencia de perfusión distal, 1 la reperfusión mínima, 2A la reperfusión inferior al 50% del territorio, 2B la reperfusión parcial superior al 50% entre un 50 y un 89%, 2C reperfusión casi completa, que va del 90 al 99%, y 3 la reperfusión completa. A modo de contexto, el TIFI está afectado que predice el pronóstico funcional, ya que los pacientes con recanalización casi completa, 12 o 3, suelen tener mejores desenlaces que aquellos con reperfusión parcial, un 2B o menor. Por lo tanto, el objetivo ideal o la meta terapéutica es la reperfusión completa, un TIFI 3, ya que se asocia a salvar la mayor cantidad de tejido cerebral posible. De hecho, lograr una reperfusión total en una única pasada, el conocido como First Pass Effect, se correlaciona con mejores resultados clínicos y menor mortalidad. Sin embargo, en la práctica, muchos casos requieren múltiples intentos para recanalizar a un TC3, y la trombectomía mecánica ha revolucionado el manejo del ictus isquémico por la oclusión de gran vaso. Ya se habla de tasas de 70 al 85% que alcanzan un 2B o más. Sin embargo, hay grandes ensayos como el Escape NA1 que habla de que todavía hay en torno a un 40% de casos que consiguen un 2B. Esto plantea una disyuntiva, que es si lo perfecto, si TC3 podría ser enemigo de lo bueno, un TC2B, ya que cada pasada adicional puede alargar el procedimiento y conllevar complicaciones derivadas de ello. Actualmente, la superioridad es lograr una reperfusión más completa a través de múltiples pases frente a conformarse con un TC2B en la primera pasada no está clara. Parte de la literatura sugiere que un TC3 puede asociarse a mejores resultados con 2B, lo cual apoya a continuar la extracción si es posible, pero otros estudios contradicen este concepto, ya que no encuentran diferencias significativas en la evolución funcional entre pacientes con un TC3 final y aquellos con un TC2B. En este contexto nace la pregunta que motiva el estudio, que es si tras una primera pasada obtenemos un 2B, ¿debe el operador detenerse o intentar pasadas adicionales hasta alcanzar un 12 o un 3? Parar o continuar, por lo tanto. A favor de continuar es que a mayor reperfusión se podría rescatar más tejido isquémico. Y esto va a favor de la idea de cuanto más mejor. A favor de detenerse es que cada pasada extra conlleva un riesgo acumulado en bolos distales, vasoespasmo, perforación, tiempo perdido en definitiva, que podría anular los beneficios de algo más de reperfusión. La evidencia es conflictiva. Hay estudios que hablan de que alcanzar un TC3 sí mejora los desenlaces y hay, en comparación con el 2B, mientras que otros no encuentran diferencia. Y la situación actual es que la decisión de seguir intentando tras un 2B inicial suele quedar al criterio del intervencionista. Y este va a considerar factores como la estabilidad del paciente, el tiempo transcurrido, la extensión de la penumbra, la dificultad técnica o su propia experiencia personal. De ahí que la pregunta central en torno a la que gira el trabajo es que en pacientes con oclusión de cerebral media en segmento M1 que obtienen un 2B la primera pasada, ¿aporta beneficios clínicos buscar un mejor resultado geográfico mediante bases adicionales? La importancia clínica es que resolver este dilema ayudaría
un poco a guiar las decisiones durante los procedimientos, evitando pasadas innecesarias y estas no van a mejorar los resultados y por lo tanto ahorrando tiempo y complicaciones. Y así mismo identificar si vale la pena asumir riesgos adicionales para lograr la reperfusión completa en determinados pacientes. Para ello, la metodología empleada en el trabajo fue un diseño retrospectivo, observacional y no aleatorizado, basado en datos del registro Rossetti, que abarca 16 centros nacionales con capacidad para trombectomía, con un periodo de inclusión de los datos desde el 2019 al 2024. Y se recogió información clínica, geográfica y relativa al procedimiento. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de edad con ictus isquémico por oclusión de gran vaso de circulación anterior, tratados con trombectomía mecánica en menos de 24 horas desde la última vez vistos asintomáticos, con un NHS igual o superior a 2 al ingreso y con un ranking premórbido igual o inferior a 2. De los más de 4.000 pacientes que conformaban en ese momento el registro Rossetti, se incluyeron 300 pacientes con oclusión en M1 en los que se realizó una trombectomía mecánica y en los que la primera pasada se consiguió una reperfusión parcial TICI2B. A partir de ese punto se distinguen dos estrategias, la estrategia de parar y la estrategia de continuar, representando la de parar, el grupo 1, y representando la de continuar, los grupos 2 y 3. El grupo 1, el TICI2B detenido, fueron los pacientes que se consigue el 2B en el primer pase y no se hacen más intentos. El grupo 2 eh, fueron los pacientes que tras un TICI2B inicial el operador decidió continuar, intentando mejorar la reperfusión, pero en los que no se consiguió pasar de ese 2B. Y por último, el grupo 3 fueron aquellos que con un 2B inicial el operador decide continuar y al final consigue mejorar el índice de reperfusión a un 12 o un 3. Estas fueron las variables analizadas. Se recopilaron datos demográficos y clínicos basales como la edad, el NHS, la oclusión, tiempo desde el último momento visto asintomático. También hay datos técnicos de procedimiento como la anestesia, la técnica de trombectomía, el tiempo desde la punción inguinal hasta la reperfusión, el número de pasadas, las complicaciones. También hay resultados clínicos como el déficit neurológico a las 24 horas, eventos adversos como hemorragia intracraneal, embolias, y también hay datos en cuanto a resultado funcional a los 3 meses, medido por la escala de ranking modificada. Se compararon estas variables entre los distintos 3 grupos que representaban las dos estrategias de parar o continuar. Este es el porcentaje de cada uno de los grupos. Y ya pasando a hablar de los resultados, eh, hubo diferencias basales significativas entre quienes se detuvieron en la primera pasada o frente a quienes continuaron. En general, los pacientes del grupo 1 tenían un ictus menos grave al ingreso, con NHS inicial significativamente menor que los del grupo 3. El grupo 1 también presentaba con menor frecuencia oclusión en el lado izquierdo en comparación con los grupos 2 y 3. Y otro hallazgo fue que el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la punción era más prolongado en el grupo 1 que en el grupo 3. En cuanto al manejo del procedimiento, hubo diferencias significativas en el tipo de anestesia, ya que el uso de anestesia general frente a sedación consciente no fue igual entre los grupos. El grupo 1 tuvo un perfil diferente al 3. Es importante destacar que no hubo diferencias significativas en otras variables basales como la edad, comorbilidades, o, es decir, los 3 grupos eran comparables en muchos aspectos, salvo en estos que hemos mencionado. En cuanto a los resultados relativos a los detalles técnicos del procedimiento, la duración de la trombectomía y el número de pasadas variaron entre grupos conforme a la estrategia. Como era de esperar, el grupo 1 tuvo una intervención mucho más rápida, con una mediana de 18 minutos de duración del procedimiento, significativamente menor que los grupos donde se continuó. El grupo 2 presentó un procedimiento más prolongado, con una mediana de 45 minutos, mientras que el grupo 3 tuvo un tiempo intermedio de alrededor de 35 minutos. Diferencias entre los 3 grupos que fueron estadísticamente significativas. En la misma línea, el tiempo desde la punción inguinal hasta la reperfusión final siguió un patrón similar. Aumentaron notablemente cuando se realizaron pases adicionales
siendo más largo en el grupo 2, intermedio en el 3 y más breve en el grupo 1. A pesar de emplear más tiempo y pases en algunos casos, la elección de la técnica endovascular fue homogénea entre los grupos y no hubo diferencias en la distribución de métodos, el uso de aspiración aislada, de stent retriever solo o técnicas combinadas, lo cual sugiere que los resultados no estuvieron sesgados por una técnica en particular. En cuanto a las complicaciones durante el procedimiento, un hallazgo clave importante del estudio fue la presencia de embolismos distales a territorio nuevo. Este es un evento adverso que ocurrió con mayor frecuencia cuando se realizaron pases adicionales, dado que en el grupo 1, donde se detuvo la primera pasada, no se registró ninguna embolia a territorio nuevo. En el grupo 2, este dato fue del 3% y en el grupo 3 se alcanzó hasta un 7,7%. Y esta diferencia sí que fue significativa, indicando que continuar la trombectomía aumentó el riesgo de generar infartos de nueva aparición en territorios que al principio estaban sanos. En cambio, la embolización distal dentro del mismo territorio, por ejemplo, por fragmentación a ramas más distales, M2, M3, de la misma cerebral media, ocurrió con similar frecuencia en todos los grupos, al igual que otras complicaciones relacionadas con el procedimiento como el vasoespasmo, la perforación de vasos, y no hubo diferencias significativas aquí no hubo diferencias significativas entre las estrategias de detenerse o continuar. Un dato adicional es que solo dos pacientes de grupo 1 sufrieron una pérdida del grado de reperfusión al final del procedimiento, pasando de un 2B inicial a un 2A. Y esto fue excepcional. Así, en resumen, desde el punto de vista técnico, detenerse un 2B ahorró tiempo y redujo complicaciones isquémicas nuevas, mientras que intentar mejorar la reperfusión requirió procedimientos más largos y se asoció a mayor riesgo de embolias a territorios que al principio no estaban afectados, sin introducir ventajas técnicas aparentes en cuanto al uso de dispositivos. En cuanto a los resultados clínicos, medidos a corto plazo, al comparar esta evolución neurológica temprana, no hubo diferencias significativas en la mejoría del NHS a las 24 horas entre los pacientes de los distintos grupos. El NHS medio a las 24 horas fue similar, así como la reducción de promedio de NHS desde el ingreso, lo cual indica que el grado de recuperación neurológica inicial fue equivalente, tanto como si se continuó la trombectomía más allá de la primera pasada como si no. Las tasas de eventos adversos clínicos mayores también fueron comparables entre los tres grupos, ya que la incidencia de hemorragia intracraneal sintomática se mantuvo baja y sin diferencias significativas entre grupos. Del mismo modo, la mortalidad intrahospitalaria o a 90 días no mostró diferencias tampoco significativas. Todo esto sugiere que realizar pases adicionales no incrementó, al menos de forma detectable, el riesgo de hemorragia ni de muerte, más allá del impacto de la propia gravedad basal del ictus en sí misma. En cuanto, y esto es importante, en cuanto el desenlace funcional a los 3 meses, el resultado funcional medido por la escala ranking modificada al tercer mes no difería sustancialmente entre los tres grupos, ya que la proporción de pacientes que alcanzaron la independencia funcional, medida como un ranking de 0 a 2, fue similar tanto en aquellos con reperfusión parcial TC2B de primera pasada, como en los que se logró una reperfusión más completa tras múltiples intentos. En otras palabras, clínicamente ninguno de los dos abordajes demostró una superioridad en cuanto a recuperación funcional. Los pacientes del grupo 1, a pesar de tener un angiograma final menos perfecto, alcanzaron resultados neurológicos y funcionales equivalentes a los pacientes del grupo 3 que tuvieron una reperfusión, por así decirlo, de máximos. Pasamos ya a la discusión de los resultados principales y qué nos dicen estos resultados. En primer lugar, confirman que alcanzar una reperfusión sustancial, un TC2B, de forma temprana, es muy valioso clínicamente, pero que los esfuerzos adicionales por lograr una reperfusión completa pueden no brindar mejoras tangibles en la recuperación del paciente. En este estudio, detener la intervención tras una primera pasada exitosa se asocia a resultados funcionales equivalentes a continuar hasta obtener ese angiograma perfecto. La explicación fisiopatológica puede estar relacionada con el equilibrio entre el territorio salvado
frente al tiempo invertido y el daño producido. Una reperfusión temprana, aunque sea parcial, restablece el flujo en gran parte del área de riesgo, lo que limita la extensión del infarto. Los intentos subsiguientes para abrir totalmente el vaso quizá aportan perfusión adicional solo a zonas de penumbra muy pequeñas. Además de que el retraso temporal, la manipulación repetida pueden comprometer otras áreas por microémbolos o por hipoperfusión prolongada. Nuestros hallazgos sugieren que más allá de cierto punto, los beneficios de mejorar el angiograma no compensan los riesgos acumulados ni la pérdida de tiempo. Es importante recalcar que los resultados no implican que la reperfusión completa no sea deseable, por el contrario, si se logra de manera rápida, idealmente en esa primera pasada es lo óptimo. Pero cuando ya se ha logrado un 2B inicial, este estudio indica que ese resultado bueno es clínicamente prácticamente tan efectivo como el ideal y que prolongar la intervención para conseguir unos puntos porcentuales más de reperfusión no mejoró la recuperación en promedio. En resumen, a modo de respuesta a la pregunta inicialmente planteada en el estudio, es que una trombectomía exitosa inicial, un TIC2B, puede ser razonable de detenerse, ya que el paciente probablemente obtendrá el mismo beneficio que si hubiéramos invertido tiempo en alcanzar un TIC3, evitando asimismo las potenciales complicaciones. Sin embargo, podría haber escenarios donde sí convenga intentar mejorar. Por ejemplo, un paciente joven con gran penumbra salvable restante, oclusión de una rama elocuente. Por lo tanto, hay que identificar esos casos excepcionales, pero este estudio no provee todavía criterios para identificar esos casos. Pasando a hablar de la comparación con otros estudios, los hallazgos de este trabajo van en la misma línea con evidencia reciente que cuestiona la necesidad de buscar una reperfusión geográfica total a cualquier costo. Hay estudios previos que han explorado este dilema y nuestros resultados son consistentes con esa literatura. Por ejemplo, en el estudio de Hassan en 2022, basado en un análisis de un gran registro también, que tampoco haya diferencias significativas en los resultados entre pacientes 2B de un pase y los TICI3 logrados en múltiples pases. Esto refuerza la idea de que una recanalización parcial exitosa puede ser suficiente en muchos casos. Por otro lado, contrasta con otras evidencias. Hay estudios que sí sugieren una ventaja en la reperfusión completa frente a la reperfusión parcial. Estos estudios impulsaron en su momento la búsqueda agresiva del TICI3. Sin embargo, la diferencia de tales estudios con el nuestro puede deberse al enfoque práctico a la hora de analizar los datos, ya que estos mezclan diferentes escenarios. Por ejemplo, comparan resultados finales 2B versus TICI3 sin distinguir cuando estos se han logrado. Nuestro estudio se enfoca específicamente en la situación del primer pase 2B, lo que puede explicar esta discrepancia. La clave, según la evidencia actual, es el factor tiempo y pases. Lograr el TC3 es claramente beneficioso cuando este se consigue rápido, pero un TC3 tardío, tanto en tiempo como en número de pasadas, no ofrece una mejora sobre un TC2B temprano. Y nuestro estudio encaja con esa visión, ya que un 2B temprano va a ser comparable a un 3 tardío, enfatizando que el contexto y la eficiencia del logro de la reperfusión importan tanto como el grado en sí. Ya pasando a hablar de las limitaciones, si bien el trabajo aporta estos datos que son valiosos, también presenta limitaciones consecuencia de su diseño que debemos considerar a la hora de interpretar los resultados. Y una de las limitaciones fue la presencia de operadores múltiples, con variabilidad en experiencia y técnica entre centros. eh, y esto pudo influir en los resultados, aunque no hubo diferencia en el método elegido. Puede haber centros más propensos, por ejemplo, a detenerse temprano, otros a detenerse más tarde. Esta heterogeneidad refleja la práctica real, pero añade ruido. Además, no se registraron las razones específicas para seguir o continuar, bien sea por dificultad técnica, por valoración de la penumbra, la estabilidad del paciente, por lo que no podemos ajustar completamente esos factores. El estudio
no fue aleatorizado y la decisión de continuar o no fue a discreción del operador. No estuvo protocolizada. Esto introduce un seco de selección. Eh, y como vimos, los grupos diferían en IHS y en tiempo. La heterogeneidad de la categoría TIC2B. Esto también fue una limitación importante, ya que es un rasgo, como dijimos anteriormente, del 50 al 89% del territorio reperfundido. Es un margen muy amplio. No es lo mismo que, por ejemplo, un 2B alto, un 85% de reperfusión, que un 2B bajo, por ejemplo, del 60%. Este estudio no distingue subgrupos dentro de 2B. Es posible que tengamos algunos 2B casi completos que tengan desenlaces más parecidos a los de 2C, mientras que haya 2B más limitados que quizás sí se benefician de mejorar la recanalización. Y esto puede ser que diluyera potenciales diferencias. También la generalización limitada de los resultados, ya que solo se incluyeron oclusiones en M1. Los hallazgos no necesariamente aplican a oclusiones en otros territorios, por ejemplo, en carótida interna terminal, M2 distal, circulación posterior, donde la dinámica riesgo-beneficio de múltiples pasadas puede diferir. Por otro lado, a pesar de las limitaciones, este trabajo también cuenta con importantes fortalezas que le dan credibilidad y relevancia. En primer lugar, es un estudio multicéntrico que involucra numerosos hospitales con experiencia en ictus, lo que aumenta la representatividad de la muestra y la aplicabilidad de los resultados a la práctica real. Son 300 pacientes con una situación clínica específica, TIC2B en una primera pasada, lo cual, hasta donde sabemos, es una de las series más amplias dedicadas a esta pregunta en específico. Otra fortaleza es la riqueza de los datos recopilados, ya que los autores se evaluaron no solo desenlaces tradicionales como el NIHS, el ranking, la mortalidad, sino también detalles técnicos y complicaciones específicas como embolias a territorios nuevos, lo cual proporcionó una visión integral del impacto de continuar frente a detener la trombectomía. Este nivel de detalle permite identificar un riesgo significativo como fue la embolización a nuevos territorios, que en otros estudios no se había cuantificado claramente y esto aporta nueva información sobre un peligro sutil en las maniobras adicionales. Asimismo, el estudio abarcó tanto resultados angiográficos inmediatos como evolución clínica a los 3 meses, cubriendo así lo que realmente importa. No solo si abrimos más la arteria, sino si el paciente efectivamente mejora con ello. Y por último, la consistencia interna de los hallazgos, que también fue una fortaleza, ya que todos los indicadores clínicos evaluados apuntaron en una misma dirección. Ningún atisbo de beneficio al continuar y señales coherentes de posibles perjuicios, lo cual refuerza la confiabilidad de la conclusión. Por último, estos resultados están en sintonía con las investigaciones recientes que hemos mencionado anteriormente, lo cual le aportó validez externa al hallazgo. Ya para concluir, decir que en pacientes con ictus por oclusión de la arteria cerebral media, M1, lograr una reperfusión parcial TICI2B en la primera pasada de trombectomía es un resultado muy significativo y clínicamente eficaz. Este estudio demuestra que en esta situación, continuar con pases adicionales para intentar alcanzar una reperfusión más completa, un TICI2CO3, no mejoró los desenlaces clínicos ni funcionales. Por el contrario, se asoció a un mayor riesgo de complicaciones embólicas en otros territorios sin reducir la discapacidad ni la mortalidad. Dicho de otra forma, los pacientes cuyo tratamiento se detuvo en un TICI2B temprano obtuvieron resultados equivalentes a los que se llevó hasta aquellos a los que se llevó hasta un TICI3 tardío, pero con menos riesgos. La reperfusión lograda de forma rápida parece primar sobre la perfección angiográfica lograda tardíamente. Así, alcanzar un TICI2B tras una sola pasada resultó ser suficiente en términos de beneficio clínico, lo cual cuestiona la necesidad de prolongar la trombectomía en ausencia de flujo perfecto. Estos hallazgos respaldan la idea de que una recanalización exitosa temprana, aunque no completa, no debe subestimarse, pues provee prácticamente el mismo beneficio que una recanalización completa conseguida con retraso, a la vez que evita
estos eventos adversos de los que hemos hablado. En cuanto a la importancia clínica a la hora de tomar decisiones ante un TIC-2 precoz, con estos datos pueden apoyar a que el intervencionista sopese más confiadamente el riesgo-beneficio de seguir intentándolo, ya que si el flujo arterial está restablecido en la gran mayoría del territorio y el paciente comienza a mejorar clínicamente, quizá la mejor decisión sea detenerse y pasar a otro tipo de cuidados en la UCI o en unidad de ictus, en vez de estar invirtiendo 10, 15 minutos en perseguir una oclusión de rama distal más pequeña. Esto no significa adoptar una postura complaciente, ni mucho menos, significa individualizar la estrategia, ya que habrá situaciones en las que sí valga la pena intentar un pase extra, por ejemplo, en un paciente joven, con buenas colaterales y una oclusión residual clara, por ejemplo, en una rama elocuente. Pero las evidencias actuales sugieren que en general no hay que sentirse obligados a alcanzar un TICI-3, ya que si ya tenemos un TICI-2B en una pasada. Las guías actuales definen el éxito técnico en un TC igual o superior a 2B, y estos hallazgos refuerzan esa definición. Además, conocer el riesgo de embolización a un territorio nuevo asociado a múltiples pases alerta al operador para extremar las precauciones cuando se decide continuar. Por ejemplo, optimizar la técnica utilizando, por ejemplo, sistemas de aspiración o filtros, y se van a hacer más pases o vigilar cuidadosamente la circulación en otros territorios durante la geografía. En conclusión, el estudio sugiere que alcanzar un TC2B en una primera pasada es un objetivo adecuado y relevante, y que insistir más allá de ese punto debe evaluarse críticamente caso por caso. Ya a modo de mensaje final, dar las gracias por haber escuchado la charla y decir que eso, que no siempre perseguir lo perfecto, mejorar el pronóstico, y puede ser más seguro conformarse con lo bueno, eh, ya que cuando se ha restaurado la mayor parte del flujo cerebral, y este estudio refuerza que lo perfecto, como hemos dicho, puede ser enemigo de lo bueno en el contexto de esta patología. Lograr rápido una reperfusión sustancial va a ser clave, y intentar más maniobras para abrir el vaso puede no aportar un beneficio adicional al paciente. Hay que mantener el foco en un beneficio clínico neto, equilibrando la necesidad de revascularizar con prudencia ante riesgos innecesarios. En última instancia, el objetivo va a ser siempre maximizar la recuperación del paciente con el mínimo daño iatrogénico. Y estos hallazgos nos ayudan a afinar ese dedicado balance. Y ya para despedirme, dar las gracias al Combine de nuevo por darme la oportunidad de presentar la charla, y también daros las gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención. Muchas gracias.